amigos, para todas las personas, familiares, miembros de la Iglesia Cristo es mi bendición y de otras congregaciones, les damos la bienvenida y sean todos bienvenidos al Faro, programa de los días martes donde hablamos de temas eminentemente proféticos, pero que están muy relacionados con la actualidad y sobre todo que están inmersos o están incluidos dentro de las escrituras. Siempre tomamos como referencia pasajes, escrituras, profecías dadas directamente por el Señor, inspirada por el Señor y escrita por diferentes hombres de Dios, como el caso de Apocalipsis, como el caso de el libro de Mateo, que fue un estudio reciente que tuvimos, Mateo 24, donde habla de una profecía dada directamente por Jesús y donde analizamos también inclusive aspectos del Antiguo Testamento, como cuando estuvimos haciendo referencia al estudio de las fiestas del Altísimo y más adelante seguramente tendremos estudios referentes a lo que son profecías de Daniel, a lo que son profecías dadas por Isaías o por Ezequiel. Seguramente todos estos temas los estaremos tocando en algún momento dentro de estos programas. Pero como siempre, hago énfasis en ello para que siempre tengamos en cuenta de que no nos apoyamos en un escrito o en una profecía dada por alguna persona distinta a lo que está dentro de la escritura. La anterior semana comenzamos un nuevo tema que hace referencia a algo que se encuentra dentro de los sellos del Apocalipsis, perdón, que en su momento no lo vimos a fondo y como lo advertí la semana pasada no lo hicimos porque es un tema que merece mirarlo independiente de lo que hace referencia a los sellos que aparecen dentro del Apocalipsis. Les estoy hablando de un pasaje o de un tema en el cual se habla de los 144,000 sellados, o en algunas escrituras aparece también como escogidos. Pero básicamente queremos hablar de ese grupo de personas. La semana pasada ya tuvimos un primer programa donde estuvimos hablando sobre ello y donde la idea es poder aclarar algunos conceptos, dar alguna luz a los hermanos que seguramente alguna vez han oído mencionar este tema o lo han leído y que no es de una fácil interpretación seguramente para la mayoría. Entonces procuramos con la ayuda del Espíritu Santo de poder orientarlos y dar una opinión como siempre basado netamente dentro de las escrituras. Así de que esta noche vamos a tener un segundo programa sobre este tema y estaremos avanzando hasta donde Dios nos lo permita, porque sabemos que hay bastantes cositas para mencionar. Pero antes de empezar a abordar este tema, voy a saludar en esta noche a mis panelistas. La próxima semana muy seguramente nuestro hermano Ricardo nos estará acompañando. Ha tenido bastantes inconvenientes por cuestiones meramente de trabajo, pero me aseguro que la próxima semana estará apoyándonos en este estudio. Así de que un saludo desde ya para él y paso a saludar a mis otros dos panelistas. Y arranco con usted, copastor, como siempre, dándole la bienvenida a un nuevo faro, a este nuevo capítulo, donde estaremos continuando con el estudio que hace referencia a los 144,000. Así de que, bienvenido al faro y de antemano las gracias por estar acompañándonos en esta noche. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches. Igualmente, nuestro hermano Exxon, allá en los Estados Unidos, a todas las personas que nos siguen allá, a nuestro hermano Ricardo, donde se encuentre, y a cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. No olviden compartir a través de sus contactos, digamos, estas enseñanzas que son de mucha ayuda para las personas. Voy a hacer un prefacio un poquito largo, de todos modos lo voy a tomar, porque quiero hacer digamos, este llamado y un llamado a la conciencia para cada uno.
que nosotros estamos, seguramente usted está allí tranquilo, sentado en su silla, viéndolo a través de una televisión o a través de su celular, pero usted está comodito allí, de pronto con un café, observando lo que es las enseñanzas. Y gracias a Dios porque nosotros lo podemos hacer. Pero estaba viendo a través del fin de semana cómo en otros lugares esto de poder hablar de la palabra de Dios ni siquiera es tan sencillo, no es tan fácil. Hay personas que están siendo perseguidas, que están siendo muertas por causa del Evangelio. Y esto no lo hablo solamente de parte de nosotros del grupo de los cristianos evangélicos, sino de los cristianos en general. Con eso juntamos a los católicos y juntamos a otra serie de grupos. En general, los que creemos en Cristo. Lo menciono es porque no sé si en otros países, al menos aquí en Colombia, hubo una gran noticia que tuvo revuelo este fin de semana. Una monja perteneciente al grupo de la Iglesia Católica Romana fue dejada en libertad en un país africano, por allí en Mali. Me di a la tarea, ¿no?, de buscar qué estaba pasando dentro de esos países, y encontré que allí, ustedes conocen que África es un continente donde hay muchos países, que es quizá el continente que más países tiene a pesar del subdesarrollo que tienen. Encontré que países donde estaba, por ejemplo, esta monja recluida o fue secuestrada, que es Malí, otros como Mauritania, como Burkina Faso, como Senegal, todos esos países, todo ese conglomerado que hay allí, el cristianismo en general, como le digo, todo el grupo de los cristianos, ¿sabe cuánto sumamos? El 6% de la población. Es increíble tan poco que nosotros pensamos que el cristianismo está avanzado, y no. El 94% de la creencia religiosa dentro de esos países es los musulmanes. Y ustedes saben que los musulmanes son un poquito atravesaditos en cuanto a lo que tiene que ver con la cuestión de la religión. Por eso son tan perseguidos en ese lugar los cristianos. Según vi allí un documental, son asesinados porque son llevados allí, son tomados, secuestrados, como pasó con aquellas personas, y no crean que llevar el evangelio es muy fácil en esos lugares. Por eso yo les digo, qué alegría para nosotros, para ti, para mí, que tenemos esa posibilidad de sentarnos tranquilamente en nuestro hogar con nuestros familiares y poder escuchar aún la palabra de Dios. Y qué pensar de otras personas en otros lugares. No hablo solamente, ya le digo, en este caso de la Iglesia Católica Romana, porque también hay misioneros de la parte de los cristianos evangélicos en ese lugar. Qué tan dura es la batalla para ellos en esos lugares, ¿no? Siendo muertos, siendo asesinados, siendo ejecutados, siendo torturados. Es una cantidad de cosas que es impresionante cuando uno lee esas situaciones. Otra cosita, estaba viendo un documental, lo pasó, no recuerdo cómo, les voy a dejar el link por aquí para que ustedes lo puedan ver. Es en Inglaterra y eso pasó ahorita el 7 de octubre, es decir, hace 5 días, apenas la semana pasada. Un par de misioneros o un par de predicadores del evangelio se pararon, imagínense, en Inglaterra, se paran ahí en una plaza y empiezan a predicar, a hablar y a decir que la venida de Cristo está cerca y esto y aquello. Y es impresionante cómo la gente empieza a acercarse a ellos y empiezan a increparlos, a hablarles que por qué ellos hablan del aborto, porque si ellos no tienen sentido de eso, por qué hablan en contra del homosexualismo, que dónde está ese Dios de que hablan. Ellos terminan, mire, empezaron a tirar objetos, zapatos de ve allí, huevos, toda una cantidad de cosas. Llegó la policía y tuvieron que detener toda esa jauría sobre esas personas. Y es un país como Inglaterra, se supone un país que es desarrollado comparativamente con, por ejemplo, con el África. Esto lo enmarco justamente es para decirles, seamos nosotros agradecidos con lo que tenemos. Reconozcamos que la palabra que nosotros tenemos, mire, la estamos llevando tranquilamente, no estamos siendo perseguidos. Alguien nos hará una mala cara o nos dirán algo, pero de ahí no pasa. Pero hay otras personas que sí le están pasando dura. Entonces, alegrémonos de lo que nosotros tenemos y disfrutemos, compartamos esta palabra que es de mucha bendición para todos. Buenas noches y bienvenidos a este estudio. Gracias, copastor. Sí, sabemos de que varias de las cosas, incluso el propósito justamente de estos estudios es hablar
como lo digo en la presentación, digamos, de este programa, de eventos proféticos que ya se están cumpliendo, ¿no? Indiscutiblemente, dentro de esas cosas que la escritura nos menciona que se dará dentro de los últimos tiempos, otra de las condiciones que se verá reflejada dentro del pueblo de Dios es la persecución, ¿no? Y pues definitivamente aspectos como estos lo único que nos muestran es de que es el cumplimiento aún de una forma más asidua de varios de estas cosas que son mencionadas dentro de la escritura. Bien, voy con mi siguiente panelista en esta noche, dándole las gracias allá desde los Estados Unidos, compartiendo con nosotros la palabra del Señor, hablándonos de temas en los cuales sabemos que es bastante estudioso, y me refiero a nuestro hermano Exxon. Así de que le damos la bienvenida en esta noche. Parece que está convocado también por Reinaldo Rueda. Lo bendecimos y le damos gracias por participar en este nuevo faro, temas los 144,000. Bienvenido, hermano Exxon. ¿Cómo le va, Pastor Miguel, Copastor Jairo, amada iglesia, amigos, enemigos y en el medio? Sean todos bienvenidos. Gracias por la oportunidad, dando siempre lo que más podamos aportar en el contexto hermenéutico, apologético y obviamente también dentro de la exégesis en las Sagradas Escrituras. Mire que no por nada, según lo que menciona, no por nada, cuando leemos Apocalipsis, la forma violenta después de que Jesucristo venga por la iglesia, el arrebatamiento o el rapto, ¿verdad? Juan capítulo 14, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18, Primera de Corintios 15, 51 al 53, entre otros pasajes. Pero no es coincidencia de que dice Apocalipsis 24, si no estoy mal, Pastor, que vi las almas de los que, de los decapitados. Ya sabemos de antesala cómo va a morir la gente en la gran tribulación por causa de Jesucristo. No va a ser de un balazo en la cabeza, no va a ser de una puñalada, no va a ser de un estrellón de un vehículo, no. Va a ser la decapitación, que obviamente viene a través del movimiento islámico. Lo hemos explicado, la importancia y la influencia que ellos van a tener dentro de la mentalidad del anticristo, ¿cierto? Y que eso se va a ir lentamente y progresivamente implantando en varios de los países sistemáticamente. No es para alarmarnos, vuelvo le digo, la misericordia de Jesucristo y de parte de Dios es grande en ese aspecto, que precisamente tiene que sacar la iglesia. No va a permitir de que se la vuelvan, como dicen por ahí, nada. Entonces, continuamos con el tema de los 144,000, que hay unas revelaciones para el día de hoy impresionantes. Jairo mencionó un país, Inglaterra. Vamos a revelar que nos habla dentro de este tema de Apocalipsis capítulo 7 y los 144,000. ¿Qué hay detrás de ahí? Hoy vamos a responder por qué no está incluida la tribu de Dan y tampoco está incluida la tribu de ¿dónde? De Efraín. Vamos a explicar el por qué con lujos y detalles para que no le quede, obviamente, para las personas que no creen de que creen de que aquí Dios se equivocó. No, aquí no se equivocó Dios para nada. Hay razones exclusivas y las vamos a revelar en esta noche aquí en su programa El Faro. Por ahora, Biblia, papel y lápiz, una actitud de enseñanza. Empiecen a compartir, por favor. Pastor. Gracias, hermano Exxon. Bueno, vamos a ir entonces directamente a las escrituras en esta noche, y para ello los voy a invitar para que nos ubiquemos en el capítulo 7 de Apocalipsis, y hoy voy a utilizar la nueva versión internacional, una de las diferentes escrituras. Cuando me refiero a diferentes, no me refiero a que cada una hable de algo distinto, sino me refiero a las traducciones o a las versiones, aun cuando en su gran mayoría los contenidos son equivalentes de los unos a los otros, pero como siempre lo digo, me encanta mirar cómo lo plantea cada uno de estos
traducciones. Y aquí aparece inclusive el título, es como los 144.000 sellados. Dice de la siguiente manera, vuelvo y le digo, en otros aparece simplemente como los 144.000, en otros aparece como escogidos. Pero miremos qué nos relata este escrito. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Verso 2. Vi también a otro ángel que venía al oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en el frente de los siervos de nuestro Dios. Verso 4. Oí el número de los que fueron sellados, 144.000, todos de la tribu de Israel. Aquí quiero nuevamente hacer alusión o referencia de que es distinta la manera como, por ejemplo, se refieren a cuando se habla de la marca del anticristo, porque se habla como marca. Mire que aquí más escuetamente, más claramente lo menciona esta versión, de que era necesario de que los elegidos fueran sellados. Sigamos. Verso 5. De la tribu de Judá fueron sellados 12.000, de la tribu de Rubén 12.000, de la tribu de Gad 12.000, de la tribu de Aser 12.000, de la tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Manasés 12.000, de la tribu de Simeón 12.000, de la tribu de Leví 12.000, de la tribu de Isaacar 12.000, de la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de José 12.000 y de la tribu de Benjamín 12.000. Ahora bien, aparece un aspecto o algo, digamos, un poco diferente, una mención distinta ahí después de ello, y se refiere, y aquí lo dice en negrilla, la gran multitud con túnicas blancas. Dice de la siguiente manera en el verso 9: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, y gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Verso 11. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante de su trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Verso 13. Entonces, uno de los ancianos me preguntó: ¿esos que están vestidos de blanco quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Y él me dijo: aquellos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero, y por eso están delante del trono de Dios, y día y noche le sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Hasta ahí la escritura en esta noche. Bueno, definitivamente hace algunas enmarcaciones, llamémoslo de alguna manera, un poquito diferentes a lo que es la versión Reina Valera. Nos habla claramente de algunos aspectos que son bien interesantes tenerlos en cuenta en esta noche, para poder continuar con este estudio. La semana anterior estuvimos básicamente hablando de esos 2 primeros versículos donde aparece esos ángeles, dice que en los 4 costados o en los 4 puntos de la tierra, y se les prohíbe o se les da la orden más bien de que no permitan de que esos vientos arrasen con el agua, ni con la tierra, ni con los árboles. Y esto lo dice claramente
hasta que se dé cumplimiento de que sean sellados los escogidos que tiene Dios para que más adelante estén justamente delante del trono de Él y disfrutando obviamente de esa magnificencia y de ese lugar santo. Pero quiero que entonces empecemos en esta noche por seguir avanzando a partir de los siguientes versículos donde ya nos habla un poco sobre las tribus, donde también nos habla o nos hace alusión eh, de lo que son específicamente esos 144,000, ahí en el verso 4 justamente lo dice, que él escuchó, hablando Juan, dice, escuché específicamente cuál era el número y se menciona que eran 144,000. Recuerdo que la semana pasada una de las preguntas que les mencioné es que si este número lo podemos tomar como un número literal, o sea, que son efectivamente 144,000, o si podemos tomarlo simplemente como una analogía, como en muchas otras ocasiones, en otros pasajes, se toma, digamos, un número, digamos, parecido. Por mencionar simplemente un ejemplo, cuando ocurre el milagro, por ejemplo, de la multiplicación de los panes y de los peces, se menciona de que eran 5,000, pero ahí mismo en ese pasaje hace la aclaración de que no fueron censados en esos 5,000 hombres y mujeres y niños. Entonces, podríamos tomar esos 144,000 como un número literal específico, o ocurriría algo similar a lo que ocurre en el ejemplo que les estoy dando de los 5,000. Copastor, sigamos en esta noche avanzando con este estudio. Vamos a meternos un poquito en contexto nuevamente de lo que dialogamos la semana pasada y saber de qué fueron estos 144,000. Comenzamos mencionando de que hay varias doctrinas por ahí, varios grupos religiosos que enseñan cosas erróneas. Los empezamos a tocar, hay algunos que dicen que es imposible que sean de las tribus y las tribus, incluso se mencionan las tribus perdidas de Israel hoy en día porque no se sabe ni siquiera dónde están. Entonces ellos mencionan y dicen que eso es imposible, entonces saber que van a recogerse 12,000 de la tribu de Netalí, por ejemplo, si ellos se perdieron hace mucho tiempo. Y ahí, por ejemplo, ya hay una contradicción. Yo he sostenido que por qué nosotros, el ser humano siempre tiende a poner Dios, digamos, como a la altura de nosotros. Quizá para nosotros eso pueda ser imposible, y suena imposible, sí, saber dónde están la tribu de Netalí, la tribu de Isaacar, saber dónde están esas tribus, de pronto para nosotros como humanos, pues sí, es difícil, pero es que estamos hablando es de Dios. Dios está en un plano muy lejano, entonces digamos, si para Dios es muy difícil llegar a juntar 12,000 de una tribu que se desapareció hace muchos años, y Dios dijera, no, es que no puedo, es imposible para mí, pues ese día ya no sería Dios, ese día ya desaparecería. Entonces lo importante es no poner a Dios en el plano del ser humano, en nuestro plano. Para nosotros será imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces por ahí rompemos esa enseñanza que está en un grupo por allí religioso que dice que eso puede ser imposible, que porque no se van a juntar 12,000. Eso es falso, digamos, eso va en contra de lo que nos daría la palabra de Dios. Otros enseñan que solamente van a salir esos 144,000, pero del lado de ellos. Y nosotros lo mostramos a través de la palabra del Señor, que eso no es cierto tampoco, porque la palabra es muy específica cuando habla que será un grupo de los judíos, de ellos, nacientes de ese lugar. Entonces eso rompe todos esos esquemas. La semana pasada entonces empezamos rompiendo todas esas tradiciones o esas enseñanzas que se dan por allí, que no hacen sino confundir a la gente en ese aspecto. Yo quiero recordarles un pasajito que leímos por allí que está en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, porque esa es una sola de las pruebas que nos muestra que Dios va a tratar es con el pueblo de Israel, y que esto está dado es para el pueblo de Israel. Quiero volverlo a leer porque es importante que lo tengamos en cuenta. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Le está hablando a la iglesia. Recordemos que la iglesia fue la que vino a recibir el trato. Los judíos, los israelitas, no recibieron y no creyeron en Jesucristo. Por eso el Señor los deja un ladito y toma a los gentiles, que somos nosotros, la iglesia. Dice, voy a tratar con ustedes ahora. Pero Él no se olvida de las promesas con Israel. Y aquí en este capítulo lo demuestra. Dice, no quiero que seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte. Es decir, Israel se puso duro de corazón, no aceptó a Jesucristo. Pero mire lo que dice, hasta que haya entrado la plenitud en los gentiles. Es decir, hasta que nosotros alcancemos el máximo galardón. ¿Y cuál es ese máximo galardón? Pues llegará a la presencia del Señor, es decir, hasta el rapto. Lo que les dice entonces allí Pablo es a los romanos, les dice, el Señor ha tratado con los gentiles y va a tratar hasta que lleguen a su máxima expresión. Y luego sigue diciendo, y luego, es decir, después de eso, dice, volverá a Israel, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué quiere decir? Que cuando quite a los gentiles, él dice, entonces volveré a tratar con Israel. Y eso es lo que está pasando aquí con este pasaje que estamos viendo. La iglesia es raptada, los gentiles alcanzamos la máxima plenitud y entonces el Señor vuelve a tratar con Israel. Por eso los 144,000 vienen es de Israel. El Señor allí lo ha declarado. Ahora el pastor hace una preguntita allí y dice, ¿son 144,000 o es un número simbólico? En la palabra del Señor hay cosas que son simbólicas y uno tiene que interpretarlas, pero hay cosas que no lo son. En el caso que él habla de los panes, por eso hay una diferencia, creo que en algunos de los evangelios, en algunos dice 5,000, en otros puede que no lo digan. Es porque era un número aproximado. Mire que el apóstol que la escribió seguramente a ojo llegó y miró, nuestra era hay tantos, hay 5,000. Y dijo ese número. Correcto, es una aproximación. Pero aquí nótese que Juan no está haciendo un cálculo. Él no se puso a contarlos ni a decir, muestra a ver cuántos hay, muestra a ver 120, 144,000. No, él no hizo cálculo. El versículo 4 lo dice muy claro, dice, y oí el número. Dese cuenta que él está recibiendo es una revelación de parte de Dios. Entonces él no está ni calculando ni buscando un número simbólico. Escuchó de parte de un ángel o del Señor mismo, de alguien. Eran 144,000, ya estaban contados, ya estaban censados. Entonces, eso que les dicen que es un número simbólico, porque por ahí hay una doctrina que dice que eso es algo, que es un simbolismo, eso es mentira, eso es falso. La palabra lo afirma, son 144,000 y esos serán los salvados. Muy bien, por ahí comenzamos, pastor. Dios le bendiga, siga usted. Bueno, siempre es importante analizar todo este tipo de conceptos, ¿no? Porque justamente como usted lo precisa, en ocasiones por interpretaciones o por enseñanzas dadas, de ahí se ha generado por lo menos confusión. Y, por ejemplo, sabemos de una religión desafortunadamente no correcta, sino que induce precisamente al error, donde se menciona de que los 144,000 es el grupo que ellos conforman, ¿no? Que ellos son esos 144,000 y se podría decir que prácticamente ellos son los que cumplen pues con ese requisito, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener esto a la mano y conocerlo porque definitivamente de este tipo de conceptos o de este tipo de pasajes se aprovechan muchas personas para causar confusión y finalmente dice un adagio popular por ahí, divide y triunfarás, ¿no? Y cuando se causa confusión, justamente lo que se está buscando es eso, es precisamente generar duda dentro de las personas y que esa duda en algún momento termine justamente llevándolos a involucrarse en cosas que no tienen nada que ver con la escritura como tal o que son acomodadas a los conceptos que ellos dan.
Pero tú, hermano Exxon, nos decías en el prólogo de este programa que nos ibas a hablar en esta noche de las dos tribus que son cambiadas aquí dentro de estos 144.000, o por lo menos que no aparecen, sino que aparecen es los hijos de José. Esto lo recuerdo haberlo mencionado la semana pasada, ¿cierto? Nos hablabas que por qué no aparece la tribu de Dan y tampoco la de Efraín dentro de estos 144.000. Nos gustaría seguramente a todos escuchar qué opinión y qué nos puedes dejar a manera de enseñanza respecto a este tema. Amén. El programa pasado, mire que dijimos, hicimos la aclaración de que estos 144.000 sellados serán netamente judíos, ¿verdad? Explicamos de que la historia de Dios arranca con el pueblo de Israel, obviamente a través de Abraham. ¿Por qué? Porque hay pactos davídicos, iglesia, hay pactos mosaicos desde el principio, desde Génesis, hay pactos davídicos. Hay pactos de enlace. Exacto. Y hay, no, que el Señor reprenda. Pero hay muchas vainas que arrancan siempre con el pueblo judío, pastor copastor, ¿verdad? Y así como empezó la historia, pues va a terminar con el pueblo de Israel. Aparte también dijimos de que estos 144.000 hombres, porque van a ser todos hombres vírgenes, más adelante lo tocaremos en Apocalipsis 14, que explicamos de que, vea, Dios no le va a confiar la última oportunidad de predicación a cualquier charlatán que se haga pasar, ¿por qué? Por mensajero o por predicador. No, ni siquiera, y menciono, y aquí los incluyo, pastor, qué pena que tenga que hacerlo, aquí incluyo el pastorado. Aquí van a ver, o sea, para levantar pastores chuecos que empiecen a robarle la plata a la gente, que se empiecen a apropiar de las cosas de los feligreses, ¿verdad? Como usted lo menciona, a través de los pactos, no davídicos, ni mosaicos, sino los pactos para robar, ¿verdad? Entonces, Dios no va a caer en el error, llamémoslo así, de confiarle la predicación en los últimos 3 años y medio de la historia obviamente, de la humanidad ya en sí, a cualquier charlatán, vuelvo y explico. Por eso es que levanta a estos 144.000 y lo tengo que decir, si no va a levantar pastores, no va a levantar evangelistas, no va a ninguno de los que vemos en Efesios capítulo 4:11, hablando de ministerio, sino únicamente rabinos especiales con mensaje realmente puro, con raíz hebrea incluida. Y pues es obvio, también tenemos que incluir de que aquí tampoco se hace mencionar de que Dios va a levantar un líder allá en Roma. ¿Por qué? Porque ya lo estudiamos dentro de los juicios. En Apocalipsis 18 desaparece tanto físicamente como espiritualmente la gran religión ramera, que obviamente desde este momento lidera el mundo entero. No va a pasar. Entonces, sí, vamos a revelar qué pasó con estas tribus, por qué no están incluidas dentro de estos 144.000 sellados. Pero mire de que en el versículo 9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones y tribus, en la presencia de Jesucristo. Los vimos vestidos de ropas blancas y con las palmas, ¿qué? En las manos. Tremendo, 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 tremendo. Quiero iniciar trayendo a colación, iglesia, pastor, ese famoso versículo que todos hemos tocado ya en Mateo 24. Recientemente lo vimos. Y este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá, ¿qué? Dígalo usted. El fin. No dice el arrebatamiento, iglesia. Porque es que yo todavía sé que hay personas que creen de que es que este capítulo 24 de Mateo se adjudica a la iglesia. Luego les digo, es una mala interpretación de la exégesis. Todo a Mateo no se le confió en ningún momento la revelación del arrebatamiento.
pero a Mateo sí se le dio a conocer la revelación de ¿qué? Del trato final del pueblo judío en la tribulación y en la gran tribulación. Entonces, si hubiese dicho, y este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el arrebatamiento, pues hubiéramos entendido claramente de que se habla sobre la iglesia. Pero dice, vendrá ¿qué? El fin. Es muy diferente. ¿Verdad que sí? Entonces, a la iglesia no se le dio, ojo a este detalle, amados, a la iglesia no se le dio la misión de predicar a todo el mundo para el fin de la era. Una cosa es de que nosotros sí, eso es cierto. Vamos a tomar lo que dice Marcos, vayan y prediquen por todas partes, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no, ¿qué? Se jode, se condenó. Esa parte sí aplica para la iglesia. Usted le tiene que predicar a su papá, a su hermano, a su familia, a su suegra, así no la quiera, pero le toca predicarle a la suegra, hermano, al vecino ese que le hace ruido y no lo deja dormir los fines de semana. Usted tiene que, por amor, intentar ganarse esa alma por amor a ellos específicamente. Entonces la iglesia sí se esparce por todo el mundo para cumplir este versículo, pero a la iglesia no se le da la última forma de predicación como lo estamos viendo aquí en el tema de los sellados. ¿Por qué? Porque esto le compete únicamente a los 144,000 judíos predicadores. No sé si me están entendiendo. ¿Por qué los predicadores actuales enseñan de que el rapto es aquí? Donde dice, después de esto miré y hay una gran multitud. Y de ahí se pegan. Y aquí es el rapto, en el versículo 9. Y de entrada yo les hago una pregunta a estos predicadores que no aplican adecuadamente la exégesis en el contexto, que es una pésima, mala interpretación de la palabra y de la exégesis, que es precisamente el trabajo de investigar el texto bíblico para comprender y proporcionar ¿qué? La adecuada interpretación. Pero no lo aplican. No lo aplican, ¿por qué? Pues porque no conocen. Todos simplemente leyeron así por ladito y ya. Eso fue lo que entendieron. Entonces enseñémoslo a mansalva y eso no está bien. ¿Verdad? Entonces, aquí está el detalle, iglesia. Vamos a encontrar con detalles que se debería entender. Si han puesto cuidado en las enseñanzas de las fiestas de Dios, ya las explicamos desde noviembre pasado, las dimos una por una. Los judíos utilizan las palmas en las fiestas de ¿qué? De los tabernáculos. Por eso vuelvo y leo. Estaban delante del trono y en la presencia de Jesucristo, vestidos de rompas blancas y con palmas en las manos. Ojo ahí. ¿Por qué tienen palmas? ¿Por qué no tienen un arpa? ¿Por qué no tienen una guitarra? ¿Por qué no tienen un asadón? ¿Por qué no tienen un balón de fútbol? Ahorita que estamos en eliminatorias. ¿Por qué no tienen coronas? Dice lo que vio Juan, que él los vio fue con palmas. Y eso hace alusión ¿a qué? A la fiesta de ¿qué? De Sukkot, claro. De los tabernáculos. Por eso es que tienen palmas, ¿cierto? O sea, Jesucristo con anticipación le muestra a Juan para darle a entender que pase lo que pase, Jesús va a triunfar en muy poco tiempo. Ahora, ya enseñamos que este grupo de multitudes de todo pueblo, nación y tribu pertenecen a gente que se va a convertir en la mitad de la gran tribulación. Pero lastimosamente tendrán que morir ¿qué? Decapitados. Ya lo leímos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Esta gente no es arrebatada, hermanos. Porque si fuera arrebatada, pues lo hubiera dicho. Y vi las almas de los arrebatados. Eso lo diría Apocalipsis capítulo 24. Y vi las almas de los arrebatados, de los que se fueron en el rapto. No, dice, y vi las almas de los decapitados. Y puedo decir de que más bien Juan ve
que a la gente sí le arrebataron fue la cabeza. Ese fue el arrebatamiento de la gente en la gran tribulación, porque les arrebataron fue la cabeza. Ahí sí aplica un arrebatamiento en la forma en que usted lo pueda entender. Entonces, ¿qué hay de interesante en este dato? Me puse a la investigación y si el apóstol Pablo está hablando aquí de que va a haber decapitación, pero por millones en medio de la gran tribulación, pues ¿qué se va a necesitar para decapitar gente, pastor copastor? Se va a necesitar ¿qué? El implemento de guillotinas. En el 2016, antes de que saliera el presidente Obama de su presidencia, de su término como presidente, el tipo, en una orden de las de él judicial, ¿sabe qué ordenó? Que se compraran más de 30,000 guillotinas que ya están en este momento guardadas en más de los 800 lugares de FEMA. Permítame un momentito. Resumo, iglesia. Entonces, hay 30,000 guillotinas en este momento que el expresidente Barack Obama, que sabemos que el tipo tiene sangre islámica, por eso es que las ordenó. Eso no es coincidencia. Todo lo que jodía Trump en las elecciones para tratar de demostrar de que este tipo no era americano neto, el tipo tenía razón. Obama es de descendencia islámica. Lo vimos en el anillo que él utiliza de matrimonio, donde alguien lo capturó, un periodista lo captó, donde tiene una insignia, una inscripción relacionada con Alá. Interesante. De que esas 30,000 guillotinas ya están en los centros FEMA, para los que no conocen, en los campos FEMA, llamémosle así. La pregunta es, ¿por qué invirtieron esa millonada de dinero en esas guillotinas? ¿Por qué? Pues porque ellos están lentamente cumpliendo o llevando la profecía de la decapitación de millones de personas, y obviamente necesitan tener ese instrumento listo y disponible. Usted puede encontrar la noticia, eso no lo va a encontrar en portales cristianos, no, eso lo va a encontrar en la BBC, lo va a encontrar en el New York Times, lo va a encontrar en varias redes, obviamente, de la internet, que le van a confirmar o corroborar de que eso ya está ocurriendo así. Bueno, no vamos a leer nuevamente el tema de todas las tribus. ¿Por qué? Porque aquí el dato revelador tiene que ver es por qué no aparece Dan y Efraín. Especialmente sí, en la cuenta de estos 144,000. ¿Sería que se equivocó la Biblia? ¿Será que se equivocó el Padre? Lo dudo. Y aquí voy a tratar de explicar esta revelación, obviamente, porque no es fácil. Esto me puede llevar un programa entero explicando la razón del por qué. ¿Y por qué tiene que ver con Estados Unidos y, como lo mencionó Jairo al principio del programa, con Inglaterra o el Reino Unido? Ciertamente, obviamente dicen de que fueron tribus que llevaron a Israel a la idolatría. Esa es la razón que mencionan del por qué. Esto lo dicen los mismos judíos. Eso es lo que ellos creen, de por qué Dan y Efraín no fueron incluidos dentro de las tribus, obviamente, de donde se levantarán los 144,000. Ellos dicen, no, es que fue por la idolatría, ¿verdad? Quiero que me acompañen, pastor, a Génesis capítulo 49, versículo 16 y 17. Aquí es donde se habla, obviamente, precisamente de que Jacob bendice a sus hijos, ¿verdad? Y dice aquí, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino y víbora
junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al ¿qué? Al jinete. Nótese lo que habla Dan aquí. Palabra clave, que es que Dan juzgará a su pueblo. En Jeremías capítulo 4, más o menos por ahí en el versículo 14 o 15, déjenme lo vamos a relacionar para que vayan tomando nota a las personas que les gusta tomar nota. Jeremías 4, 15 dice lo siguiente: una voz anuncia desgracia. Estoy leyendo la misma versión que el pastor Miguel arrancó, la nueva versión internacional. Una voz anuncia desgracia. ¿Desde dónde? Desde Dan y desde las colinas de Efraín. Adviertan a las naciones y proclámenlo contra Jerusalén. Aquí sigue hablando Dan y por primera vez aparece aquí el nombre de Efraín, ¿verdad? Entonces, o sea, Dan traerá tragedia a sus hermanos. Eso es lo que está profetizando aquí su padre. ¿Y qué significa esto? Se piensa dentro de la teología que el anticristo viene de la tribu de Dan. Eso lo alcanzó a mencionar Miguel en el programa pasado y yo le di hasta el dedito, chulito. Estoy totalmente de acuerdo. Porque Isaías dice claramente que el anticristo al Dios de su padre es que no hará caso. Esto está en Daniel capítulo 11:37. Que no le va a hacer caso a su papá. Así de simple. Y claro, Dan tiene que ser un hijo rebelde, llamémoslo así. Una oveja negra. Y en estos tres pasajes que acabamos de leer, uno dice que Dan traerá desolación a Jerusalén. También dice de que se va a esparcir obviamente y va a juzgar a las naciones del mundo. Y también dice que esperarán paz y nada bueno va a llegar. ¿A qué le suena esto, iglesia? ¿No tiene unas características muy similares a la del surgimiento del anticristo? Por eso es que cuando dice Dan que Dan será una serpiente junto al camino, aquí en Génesis 49, esta tribu conquistaba tierras. Esta gente, de hecho, tengo entendido, según lo que estudié, eran marineros, así como la historia de Cristóbal Colón, que estamos más o menos por la fecha, para que me entienda, ¿verdad? Y mire que en el año 586, 589 más o menos, cuando Nabucodonosor, con el último reinado de un rey israelita, ¿verdad? Que fue Sedequías. Este último rey Sedequías, tenía una hija. Ojo aquí, ya vamos a enlazar la revelación, iglesia. Por eso tienen que prestar mucha atención, porque estamos tratando de explicar por qué no aparece Dan acá, ni Efraín tampoco. Sedequías tenía una hija, y dicen las historias netamente judías que el profeta Jeremías, cuando tomó el arca, se llevó una piedra que era del mismo trono de David. Cogió una piedra y la llevó a una princesa nefitea. Resulta de que la princesa nefitea, no sé el nombre, no pude encontrar el nombre de esta princesa, pero es que esta muchacha nada más ni nada menos, pastor con pastor iglesia, era hija precisamente del último rey de ¿qué? De Israel, de Sedequías. Y tengo entendido de que obviamente Jeremías se la pilló, como decimos aquí en Colombia, para que no se perdiera el linaje. Le lleva la piedra a donde estaba esta princesa, que si se lo traigo en los países hoy, como lo llamamos nosotros, estamos hablando de Irlanda, de Escocia y también el que mencionó el pastor, Inglaterra. Ojo,
Irlanda, Escocia e Inglaterra. Y usted me dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, hermano Edson, con el anticristo y los 144.000? Espérese tantito. Es más, voy a aguantarme eso, pastor, para que usted también pueda abarcar. Y en el próximo segmento les doy a entender por qué tiene que ver esta cuestión de la piedrita que llevó Jeremías y que actualmente, obviamente, la tienen allá en esos 3 países. Continúe usted. Gracias, hermano Edson. Bueno, empecemos también por mirar que dentro de las primeras 12 tribus que se mencionan por allá en los libros del Génesis y demás, inicialmente, recuerde usted de que José no hacía parte de esas 12 tribus, ¿cierto? Estaban incluidos, eran los 2 hijos de él. Hay que tener en cuenta un aspecto que no lo quiero dejar pasar por alto. Incluso quiero que lo analicemos. Está en Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice: y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, o sea, de Jacob, porque él era el primogénito, o sea, era el primero, como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Luego dice en el verso 2: bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, más el derecho de la primogenitura fue sobre José. Esto quiero que lo tengamos en cuenta, porque ahí vamos a empezar a analizar algunos de los cambios que seguramente no son fáciles de entender. Dese cuenta de que, y esto lo hemos mencionado en algunos momentos, la primogenitura era algo que era supremamente importante para los judíos, para los israelitas, era algo que definitivamente tenía algo en particular, pues porque esto equivalía a la bendición del padre, ¿cierto? Sobre esa persona, sobre ese hijo, por el hecho de ser primogénito. Mas, sin embargo, dense cuenta que en este escrito que acabamos de ver, se ve claramente que la bendición de la primogenitura es sobre José, ni siquiera sobre el segundo hijo, que es Judá, ¿cierto? Que dice ahí que Judá pues era el segundo hijo y quien le correspondería la primogenitura. Dice que sí, fue dado o fue dejado como el primero, es decir, fue descalificado de alguna manera a Rubén, y dice claramente la razón, dice que por haber mancillado el hecho de su padre, ¿cierto? O sea, de Israel. Entonces, esto es algo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque ahí vamos a entender por qué, por ejemplo, en el caso de José aparece como tribu acá dentro de lo que es el conteo del Apocalipsis, ¿cierto? Y también entenderemos por qué, por ejemplo, aparece o el hijo mayor de José también incluido dentro de esas 12 tribus a cambio de la tribu de Dan. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque vuelvo y le digo, son cosas o aspectos que uno a la hora de hacer un estudio tiene que tener en cuenta. ¿Qué pasó con esas tribus? ¿Dónde están esas tribus? ¿Por qué hay un cambio tan diametral, digamos, en el conteo, digamos, de esas tribus en el Génesis, en los libros de la ley? ¿Y por qué en el Apocalipsis hay ese cambio tan enorme de unas consideraciones a otras? Entonces, es importante que eso lo analicemos. Ahora bien, lógicamente esto habrá que tenerlo en cuenta porque indiscutiblemente en el momento en que aparezca, por ejemplo, el anticristo, en el momento en el que aparezca el falso profeta, en el momento en el que aparezcan estos personajes, esas tribus tendrán que aparecer nuevamente, pero seguramente
no dando apoyo, digamos, al pueblo de Dios como tal, sino por el contrario. Y me gusta ese versículo que mencionaba el hermano Exxon, donde dice de que Dan, ¿cierto? Morderá como serpiente, ¿cierto? La parte, digamos, como de los caballos o las patas, digamos, digamos, de alguna manera de los caballos, porque claramente ahí uno se da cuenta de que ellos van a ser opositores, obviamente, del pueblo de Dios. Obviamente ahí es donde se nota de que va a ser una piedra en el zapato, no solamente desde esa época, sino hasta el final de los tiempos. Esa tribu se convertirá en un problema, llamémoslo de alguna manera, para justamente esos 144,000 que se van a levantar y que van a estar predicando y llevando, digamos, ese último mensaje de salvación a las personas que hayan sobre la tierra. ¿Quién va a generar oposición aparte del anticristo y del falso profeta? Obviamente estas tribus que se desviaron y que, vuelvo y digo, se convirtieron fue en opositores de sus propios hermanos de sangre. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta porque es interesante y así vamos a poder entender y encajar perfectamente las fichas cuando empecemos a mirar lo que son las personas que tiene la visión Juan y que hace referencia a esos que ve con túnicas blancas, con palmas, con atuendos de santidad, pero es necesario antes mirar esto que estamos haciendo énfasis con respecto a esos 144,000, a esas 12 tribus y a las que se perdieron para poder entender lo que viene más adelante. Pero quiero darle la palabra a usted también, copastor, para que nos siga hablando un poco sobre lo que hace alusión a estos primeros pasajes de este texto de los 144,000. Sin embargo, el hecho de que Rubén haya perdido la progenitura no quiere decir que haya perdido, por ejemplo, en este caso, el hecho de que ellos sean también tomados para que lleven la palabra del Señor en ese tiempo final. Si nosotros miramos ahí en el versículo 5, lo está diciendo, ¿no? Primero aparece la tribu de Judá, porque como digamos que tomó el rol principal, aparece de primero la tribu de Judá, pero seguidamente dice y 12,000 también de la tribu de Rubén. Es decir, ellos siguen permaneciendo, siguen tomando igualmente un contexto. El hecho de que hayan perdido la progenitura no quiere decir que perdieron algunos derechos con el Señor, como en este caso el hecho de llevar en este último tiempo la palabra de Dios. No aparece Dan, como lo mencionamos, que es el único hijo de que no va a recibir en ese momento, digamos, alguna retribución. Los hijos de José sí era hijo de Jacob, de Israel, él sí era hijo. Los hijos de José eran Efraín y Manasés. Y Manasés es el que toma el lugar de Dan aquí en estas 12 tribus. Bien, haciendo esa aclaración, quiero tocar un tema rapidito, porque yo también estoy seguramente como muchos de ustedes con la incógnita de saber qué pasó con la piedrita de Jeremías y queremos saber entonces qué pasó con ese contexto. Entonces les voy a mencionar algo rapidito para poder regresar con nuestro hermano Exxon y nos ayude a especificar exactamente, porque es muy importante entender esto de lo de las 12 tribus y de dónde vienen. Satanás siempre ha sido un imitador de Dios. Desde el principio de la creación lo ha tratado de ser. Lo hemos mostrado a través de muchos pasajes. Y aquí al final lo sigue siendo. Ya lo hemos mostrado varias veces cómo él se presenta. Hablamos y el pastor en la semana pasada nos especificó y la diferencia que había entre marcados y sellados, que son dos cosas que van a ver dentro de la palabra de Dios allí en el libro de Apocalipsis. Se habla de que Satanás va a marcar a una serie de personas, pero igualmente aquí se menciona que van a ser algunos sellados, es decir, van a ser apartados para el Señor. Pues bien, si nosotros miramos la palabra de Dios, recordemos cómo, cuando hablamos de la gran ramera, cómo Satanás iba a tener una marca sobre la frente o sobre la ramera grande que iba a estar allí. Yo no sé si lo recuerdan, pero quiero mencionarlo. Eso está en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 5, ya lo pueden encontrar, donde dice:
que tendrán el nombre que dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese va a ser el título que va a tener allí esa gran ramera. Resulta que eso, como lo decimos, no crean que es invención de Satanás. Él está imitando algo que ya hizo el Señor en el pasado. Si vamos bien atrás, allá al libro de Éxodo, cuando se entregaron las leyes del Señor, recordemos cuando se levantaron los sacerdotes, que eran los que servían en el templo del Señor, la tribu de Leví, que fue la seleccionada. Si ustedes recuerdan por allí, esto está en Éxodo capítulo 28 más o menos, ustedes lo pueden buscar por allí, a los sacerdotes se les dio que llevaran un título marcado así en su frente, en su frente o era en su frente, llevaban su título marcado y decía santidad a Jehová. Es decir, ese título, esa marca estaba siempre mostrada. ¿Por qué hablo de eso? Porque aquí, cuando llegue este tiempo que estas tribus van a llevar la palabra del Señor, dice allá en el versículo 3 del capítulo 7, dice: no hagáis daño a la tierra, está hablándole a los ángeles que venían, ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, ellos van a ser sellados, van a ser marcados, pero igualmente van a llevar un nombre, un título en la frente. Ya les digo, el Señor en un principio lo hizo allá con los sacerdotes, lo va a hacer con el pueblo de Israel. Vayamos al capítulo 14, versículo 1. Mira lo que dice: después miré, hablando de los 144,000, después miré y he aquí el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él en su frente y el Padre y el nombre del Padre escritos en la frente. Entonces ahí sabemos, van a haber 144,000 sellados y ellos llevarán en su frente un nombre marcado. ¿Y cuál va a ser el nombre? Aquí lo dice: el nombre de él, o sea, del Hijo del Hombre, y el nombre del Padre. Van a ser los dos nombres que van a llevar esta tribu de los estas tribus de los 144,000. Ese es el sello que van a tener ellos. Bien. Hablamos entonces de los sellos. Ya les digo, el pastor la semana pasada nos especificó un poquito de lo que era eso. Entonces ahora sí, miremos qué pasó con la piedrita de Jeremías. Seguimos con la inquietud en ese caso de lo que es la conclusión de lo que el hermano Exxon comentó en el primer tramo de su intervención, donde mencionó esto referente a esta piedrita que aparece y donde está inmerso también el profeta Jeremías. Así de que, bueno, sigamos entonces escuchándolo en esta noche con respecto a eso, hermano Exo. Sí, claro que el detalle no tanto es la piedrita, porque me va a dar piedra si no entienden la revelación. Eso sí me va a dar piedra. Pero la piedra sí tiene que ver, obviamente, en cuestiones netamente de lo que significa para la tribu de Dan. Dijimos, para que empecemos a formar, y usted le tengo la certeza y la confianza de que va a entender: ahora sí entiendo por qué Dios decidió dejar a Adán fuera del parche, como lo llamemos, y también al final voy a dar mi aporte breve del por qué Efraín tampoco está incluido aquí. Entonces dijimos que en Génesis 49 Dan va a actuar como una serpiente, ¿sí o no? Y va a juzgar a su propio pueblo, a sus propios hermanos. Primer dato. Segundo, Jeremías nos dice en Jeremías 4:15 que Dan va a traerle calamidad a Jerusalén. Calamidad. En vez de traerle bendición, en vez de levantarse como un buen hermano a predicar juntamente con los 144,000 a predicar, no, se revela, no, yo no, esto no es para mí. ¿Verdad? Entonces, acordémonos, iglesia, que la gente en Inglaterra también se les conoce como ¿qué? Británicos. ¿Cierto que sí? Y ese nombre
tiene mucho, mucho que ver con una palabra hebrea, que incluso hay traducciones de la Torá que le llaman Bereshit, ¿verdad? Esa palabra Bereshit o esa palabra británico, Great Britain, viene de la palabra Bereshit, que significa pacto. Lentamente. ¿Y qué creen, iglesia? Esa palabra y esa tribu vienen de Dan. Los británicos, los escoceses y los irlandeses vienen de descendencia de la tribu ¿de qué? De Dan, de la excluida, de este parche de predicadores que Dios le va a levantar en el medio de la gran tribulación. Y aquí es donde viene la parte reveladora con lujos y detalles, pastor copastor. Porque cuando hago mención que los descendientes de la tribu de Dan son escoceses, son irlandeses y son en su gran mayoría pertenecientes a la Gran Bretaña o el Reino Unido o Inglaterra, como usted lo quiera mencionar, es donde nace nada más ni nada menos que la masonería. ¡Aló! ¿Alguien ya la está entendiendo? ¿Por dónde viene la vaina del por qué no está Dan incluida en este parche? Sabemos de que la masonería va en contra de todos los principios establecidos de parte de Dios. Todos. Peligroso. Y Dan se encargó, por eso dice, mire, serpiente, Génesis 49. Va Dan a andar por todo el mundo como una serpiente que, dejando, ¿qué leímos? Dejando huella, dejando camino. ¿Cuál fue ese camino que entonces deja la tribu de Dan? Pastor copastor, si les pregunto. La masonería y su veneno. Y su veneno. Ahora por eso es que estamos entendiendo sobre ese veneno y ese camino que nos empieza a dejar esta tribu globalmente, ¿verdad? O sea, deja rastro por donde va. Y ese veneno terrible de la masonería, que lastimosamente es de donde surge Inglaterra, porque no es en Estados Unidos donde nace la masonería, amada iglesia, no es ahí. La masonería viene de Inglaterra, ¿cierto? Es de Inglaterra. Que Estados Unidos fue parte de esas tribus, naciones y lenguas que también fueron contaminadas por esa serpiente de Dan, es otro cuento. Pero si vamos a la madre, como hemos estudiado, si la madre de la religión es la gran ramera, pues es el catolicismo, pues aquí también tenemos que entender quién es la madre de la masonería, y es Gran Bretaña. ¿Dónde arrancó esta cuestión? 1770, 1776, por allá en un basement, en una caverna por allá en Londres. Arranca este movimiento que ya creo que están empezando a entender la revelación. Y hombre, el anticristo por naturaleza. Si dice Isaías de que el tipo no hará caso a sus padres, no le va a hacer caso a Jacob. Él se revela. Que los otros hermanos, que sean de bendición y que sirven para lo que sirven, pero yo no le voy a hacer caso a mi papá. Ahí se cumple esa profecía de Isaías que tantas veces la hemos leído en cuestión del anticristo, y no hará caso a sus padres, ni hará caso también que al amor de las mujeres. O sea, el tipo posiblemente salga gay, movimiento LGTB, ¿cierto que sí? Entonces, este tipo tiene que ser y va a ser un recontramazón, grado 33 por bajito. Si es que no hay otro nivel más alto que el 33, seguramente el anticristo, descendiente de la tribu de Dan,
lo va a tomar. O sea, un grado de masonería VIP, llamémoslo así. Sí, y si lo enlazamos hablando proféticamente de dónde va a surgir el último gobierno mundial, donde muchos creen que será precisamente, mire, de la raíz de la tribu de Dan, de Inglaterra, de la Unión Europea. Todo eso está plagado de, llamémoslo así, daninismo, de la Unión Europea, donde tiene que ver la madre cabezona de la masonería. Y recuerden, iglesia, que los famosos hiloemplumados, los Illuminantis, los Rothschild, que son judíos, aunque dicen que son judíos, pero no lo son, como lo escribimos en las iglesias del Apocalipsis, estos tipos que son dueños del 80% de las tierras de Israel. Ellos son los dueños que abarcan todo eso. Ellos son los amos y señores, llamémoslo así. Y donde ellos, desde Inglaterra, cuando usted escucha nombres, pastor, que usted que se graduó de escuela también, usted escuchó en algún momento escuchar a Simón Bolívar, a San Martín, a Antonio José de Sucre y toda esa mano de conquistadores y libertadores. Todos estos personajes fueron preparados, inyectados por la serpiente que de Dan, de Inglaterra. O sea, pican, extienden el veneno de la masonería por todo el mundo, y por eso es que no es coincidencia de que todos los presidentes de la actualidad, sí o sí, tienen que ser masones. Usted no llega a una presidencia a no ser de que el Señor, como él dice, yo soy el que pongo, Daniel capítulo 2, yo soy el que quito y pone reyes. Posiblemente este muchacho joven presidente de El Salvador, ¿cierto? El Bukele, tal vez ese sea uno de los excluidos. No lo sabemos, posiblemente también lo sea. Solo Dios lo sabe. Pero de ahí para abajo, su presidente aquí en Colombia, Duque, los anteriores, toda esa gente tiene ligaciones extremas con la masonería, y eso se esparció prácticamente globalmente. Entonces, esa es una doctrina de Inglaterra, iglesia, la de Dan, de que los presidentes obviamente tienen que ser parte de ellos para que sean considerados para un término dentro de sus propios países. Se someten a ese movimiento madre. Y eso no va a cambiar, amada iglesia. Qué pena que se los diga. Eso no va a cambiar. La política es muy similar en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Argentina. ¿Por qué? Pues porque todos ellos se someten a la masonería madre. Todos ellos siguen una misma agenda. Y eventualmente, pues se tendrán que someter a el hijo de la serpiente malvada, obviamente, al hijo de perdición, de donde saldrá el anticristo, y que puedo decir con confianza, Pastor Miguel, de que sin lugar a duda es de la tribu de donde saldrá el anticristo, pero tendrá que ser con descendencia judía. ¿Por qué? Pues porque obviamente los judíos no van a recibir un falso Mesías sin que ellos se aseguren que tiene sangre hebrea, que tiene sangre y conexión judía. La tiene y la va a tener totalmente. El problema que es una sangre torcida, una sangre chueca, ¿verdad? Que en vez de ser de bendición a las naciones, que fue la promesa de Abraham, sales al contrario, a pelear en contra de sus hermanos. Juzgará a Israel, y eso es lo que va a hacer el anticristo. Va a juzgar a su propia gente, se va a sentar en el trono, haciéndose pasar ¿por qué? Por Dios. Lo vimos en las revelaciones de Apocalipsis. Y obviamente por eso es que Dios no encuentra digna a esta tribu. La ve sucia, la ve contaminada, la ve llena de masonería, de porquerías, de malas prácticas, perseguidora de sus mismos hermanos. Y por eso es que el Señor dice, esta tribu yo no la necesito,
prefiero levantar lo que menciona el copastor, Manasés, en su reemplazo, pero también levanta ¿a quién? A Efraín. Y la pregunta es, ¿por qué levantó a Efraín entonces? ¿Cierto? ¿O por qué, perdón? ¿O por qué no está Efraín dentro de las tribus y la cambió por Manasés? Deberíamos dejarlo de esa forma, esa es la forma correcta. Entra Manasés, pero ¿sale quién? Efraín. Y la pregunta, y muchos dirán, no, me imagino que es por lo mismo. No. Si ustedes regresan a Génesis 49, Efraín se le dan promesas de bendición. Estos sí no son chuecos. Estos van bien, estos califican para entrar dentro de los, o calificarían dentro de las tribus, ¿para qué? Para ser partícipes de la última semilla de predicadores judíos. La pregunta es entonces, ¿por qué no los incluyó el Señor ahí? ¿Quieren saber la respuesta? Personalmente, se las voy a dejar para cerrar el programa, Pastor Copastor. Muy bien. Bien, hermano Exxon. Sí, entramos al último tramo justamente de este programa en esta noche. Y solamente quiero complementar algunos de los datos de los que ha dado nuestro hermano Exxon, e inclusive algo que está, bueno, llamémoslo, que no exactamente dentro de este estudio como tal, pero que me parece que es como a manera de información, es bastante, pero bastante importante. Bueno, lo primero que quiero mencionar, uniéndolo de alguna manera con lo que decía nuestro hermano Exxon, es que una de las cosas que se especula sobre esta tribu de Dan, como él lo decía, es que está ubicada sobre la zona, digamos, escandinava, y de alguna manera también sobre la zona donde se encuentran países como Inglaterra, como Escocia, como Suecia, como varios de esos países que están ubicados sobre esa zona. Hay algo particular, ¿sabe? Y es que de esa zona del mundo es donde aparecen lo que son los celtas, ¿no? Y los celtas, pues si usted lo ve desde el origen, eh, digamos, y lo trae a la parte eminentemente doctrinal, tiene una connotación enorme en muchos aspectos, porque ellos inclusive después se dispersan en diferentes partes del mundo, pero uno de los lados donde sobre todo llegan a ubicarse es sobre la zona de la India. Y recuerde usted que la India, una de las cosas que hasta el día de hoy es uno de sus fuertes, llamémoslo, en cuestiones religiosas, es que es un pueblo netamente politeísta, ¿no? O sea, ellos tienen dioses a nombre de cualquier cosa. Casi que cualquier persona puede tener su propio dios, además. Y recuerde que justamente uno de los pecados enormes de Dan es la idolatría, ¿no? Es una de las cosas por los cuales es descalificado, y eso se mencionó hace algún rato dentro de este mismo programa. Pero incluso, déjeme, le hablo de algo todavía más profundo, digámoslo de alguna manera, ya que entramos en un mes donde hacen aparición cosas como, por ejemplo, lo que se menciona como la festividad de los niños, o como lo que se celebra por allá a fines de octubre y el primer día de noviembre. Pues déjeme decirle de que esto tiene origen justamente en un sector de ese pueblo céltico que se llaman druidas, y que básicamente cuando se conformó este grupo eran las personas, algo muy parecido inclusive a la masonería, porque no cualquiera podía ser parte de ese grupo de los druidas, porque eran médicos, eran gente de la política, eran gente estudiosa, eran gente muy capacitada en muchos aspectos, pero tenían una particularidad, ¿sabe? Y es que ellos buscaban ser los intercesores entre una deidad, un dios, y la gente aquí en la tierra. Eso da como origen a lo que conocemos hoy en día como lo que son los hechiceros, lo que son los brujos,
de una manera más sectorizada sobre esa zona, como les digo, y ahí es donde se da el origen a la festividad que hoy en día conocemos como Halloween o como lo que es el Día de los Niños, como se conoce en esta parte del mundo, se le ha dado esa manifestación. Pero ese día, por ejemplo, el 31 de octubre, era el día de los druidas, era el día en el cual hacían invocaciones y hacían pactos, justamente porque ellos buscaban era tener esa intercesión, supuestamente, vuelvo y lo reitero, entre una deidad, un dios, y supuestamente ellos. Ahí es donde aparece todo esto, y es importante porque, vuelvo y lo menciono, tiene que ver con lo que se considera donde se ubicó el pueblo de Dan, ¿cierto? Y cómo de ahí se origina una cantidad de cosas como el politeísmo, como la idolatría y posteriormente como la hechicería, como la brujería y lo que hoy en día justamente hace carrera y que hoy en día la gente lo ve con muy buenos ojos, pero que no tienen nada que ver con cosas que estén impresas o colocadas dentro de la escritura, dentro de la Biblia, ¿no? Una cosita más que quiero mencionar y que les dije que tal vez no hace parte directamente, específicamente tal vez de este estudio, pero que me parece interesante porque al fin de cuentas el copastor empezó hablando de la persecución que hay sobre las iglesias, pero no solamente la persecución, sino la desviación de alguna manera como se está metiendo dentro de las congregaciones. Una de las cosas que me encontré esta semana que estuve leyendo y que me pareció pero bien llamativo es que algunas actrices del cine triple X resulta de que están conformando iglesias y supuestamente iglesias cristianas. Esto me parece algo de palabras mayores, algo de cuestión terrible, pero usted lo puede investigar, usted puede entrar. Ya hay personas supuestamente donde se congregan y supuestamente uno de los argumentos que ellas sostienen es que Dios no les ha dicho de que dejen de practicar, entre comillas, su trabajo y que obviamente si Dios no las enjuicia ni Dios las señala ni nada de eso, que ellos no tienen por qué apartarse de eso, pero que sí se pueden, digamos, constituir como creyentes y peor aún digo para el caso de los que conocemos las escrituras, que ellos mismos levanten sus iglesias, sus congregaciones y que estén pastoreando inclusive ese tipo de congregaciones. La próxima semana les prometo que les tendré nombres específicos de algunas de esas personas que esta semana me encontré y que supuestamente, eh, o sea, trabajan en ese mundo, pero también están pastoreando en el mundo cristiano. Eh, Copastor, vamos a ir cerrando en esta noche este faro. El capítulo, ahí que estamos leyendo, capítulo 7, versículo 9, dice: Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esto es para corroborar lo que el pastor menciona allí, que no solamente es la persecución, sino la desviación de los conceptos. Muchas creencias, muchas doctrinas, muchas sectas se han creado justamente esa raíz de malas interpretaciones. Nosotros, a través de este estudio que hemos traído de los 144,000, lo que hemos querido mostrar es cómo la Biblia nos enseña de que primero son judíos, son provenientes de la tribu de los judíos. Segundo, que son 144,000. Hay una secta por allí que son la de los adventistas que dicen que no, que esos son un solo grupo, que los 144,000 y todos estos son uno. Ahí hay una gran diferencia, hay una gran contradicción. Lo estamos demostrando a través de la palabra de Dios. Son dos grupos totalmente diferentes. Esta, que es una multitud grandísima, mire que salen justamente es de la tribulación. Allá abajito, creo que nosotros lo vamos a encontrar, donde le hace la pregunta:
el ángel le dice, uno de los ancianos habló diciéndome, estos son los que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del cordero. Entonces, son personas totalmente diferentes, son dos grupos diferentes. Otro punto que hay que aclarar, sí va a haber salvación entonces dentro del tiempo de la tribulación, porque esto se está mencionando que es una gran multitud que salió de aquel lugar, de la gran tribulación. Una tercera cosita que es importante tener, ustedes recuerdan que por allí hay unos ángeles que están cantando allí en el reino de los cielos, que le dicen, grande y maravillosa son tus obras, Rey de los cielos. Pues resulta que este grupo de personas, estos que han sido redimidos, estos 144,000, van a tener un cántico nuevo. Y es algo grandioso que nosotros vemos. El capítulo 14 dice, el cántico de los 144,000. Pero algo que me llama la atención es como lo hace el Espíritu Santo hoy en día. Mire que la palabra nos enseña que el Espíritu da palabras indecibles que muchas veces nosotros, o la mayoría de veces, no comprendemos, pero que el Señor las entiende. El canto de los 144,000 en aquel tiempo va a ser algo muy similar, porque dice que ellos cantarán allí frente al Señor, frente al reino de los cielos, y dice, y nadie podrá aprender el cántico de los 144,000. Ellos tendrán un cántico que será exclusivo y solamente el Señor Dios de los cielos entenderá cuál será ese canto. Y finalmente, ya para terminar, los 144,000 no son cualquier aparecido que está por allí. Mira que hay una gran diferencia incluso con los apóstoles, porque Jesús iba caminando, pasando por los lugares y veía a un pescador, venga para acá, y veía a un trabajador por allí, venga para acá. Los 144,000 no son así, son escogidos. Hay en la parte final, si ustedes leen el versículo 4, los menciona, tienen unas características muy, muy marcadas. Dice, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que fue, y son redimidos como primicias para el Cordero. Son personas específicas. Eso no es cualquiera el que va a tomar ese puesto de los 144,000. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos la semana entrante. Igualmente, copastor, buen descanso para usted. Feliz noche y bendiciones. Bueno, es interesante ver, y por ejemplo, uno de los aspectos que sí es bien interesante de notar, y que seguramente la próxima semana estaremos tal vez concluyendo este estudio, pero que desde ya digo que es una de las cosas pero bien significativas a tener en cuenta. Y es que dentro de los años de tribulación, o durante ese primer tercio tal vez, o este primer momento de la tribulación, definitivamente sí existirá salvación, ¿cierto? Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Incluso aquí Juan claramente dice que es una gran cantidad de personas y que ni siquiera las puede contar, ¿no? O sea, indiscutiblemente va a existir esa opción. Ahora, yo soy de los que piensa, y creo que esto lo dije la vez pasada y tal vez en otras ocasiones lo he dicho, pero valga el momento ya que estamos en este estudio para decir que es que no simplemente va a ser bajar de la cabeza, porque al fin de cuentas, eso podría ser lo menos peor en medio de todo. Pero es que yo estoy seguro, en mi opinión, y una de las cosas que, por ejemplo, hice cuando hablamos o se hizo el análisis o los estudios de los 12 apóstoles, es que la muerte de estos hombres no fue nada sencilla, no fue nada, digamos, llamativa. Sí, murieron, y eso a la larga puede ser lo importante, pero es que cómo fue la forma como estas personas murieron. Es que fue a través de cosas realmente tortuosas, fueron difíciles. Una de las cosas que se me olvidó mencionar dentro de ese estudio y que hoy la quiero simplemente comentar, es que en el caso de Juan, uno podría decir, hablo de este escritor del Apocalipsis y apóstol del Señor, que simplemente, pues sí, fue trasladado a una isla desértica y que allá estuvo exiliado. Pero una de las cosas que usted va a encontrar dentro de la biografía de él
es que un emperador que estuvo en época de él, que se llamaba Domiciano, le tenía un odio profundo a Juan. Y antes de enviarlo desterrado, que esa fue la última cosa, buscó matarlo. Y una de las cosas que hizo fue meterlo en aceite hirviendo. Es decir, usted se imagina lo que es nada más cuando uno le salpica el aceite y le medio cae en la piel el dolor tan terrible que se siente. Y resulta de que a Juan fue metido en una caldera con aceite hirviendo porque esa era la manera como lo querían matar. Pero Dios lo salvó de esa situación y ahí es cuando lo decide enviar a la isla de Patmos. Entonces digo yo, si estos hombres les tocó vivir esta serie de circunstancias y fue tan difícil siendo aún hombres de Dios, siendo personas con llamado, siendo personas servidoras de Dios, ¿usted cree que el anticristo no se la va a poner de para arriba a la gente en ese periplo que esté dentro de la tribulación? ¿Cree que no va a ser antes? Sí, la conclusión será el bajarles la cabeza, pero antes de eso, ¿qué? ¿Cierto? Antes de eso, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que va a ser complicado y realmente ahí es donde veo que ese versículo que dice que allá serán enjugadas esas lágrimas, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Hermano Exxon, vamos a terminar en esta noche este faro hablando de lo que tienes que comentarnos sobre Efraín. Bueno, sí, faltaba Efraín aquí en la mezcla. Ya creo que tenemos claro la razón de la expulsión o la razón de por qué el Padre con su inteligencia, obviamente y a través de la revelación con la ayuda del Espíritu Santo y obviamente a través de las cosas que han pasado en la historia, nos deja claro por qué no está incluido aquí por chuecos, por idólatras, porque es la semilla de la masonería, ¿verdad? Porque va a ser la tribu de donde va a salir nada más ni nada menos que el anticristo. Entonces uno ya queda como que claro en ese aspecto del por qué fue excluida. Pero para mí lo curioso aquí es de que Efraín sí es una tribu de bendición. Entonces debería estar dentro de las tribus, ¿verdad? Seleccionadas para la predicación, para levantar esos 12,000 que deberían haber salido de ahí, para la predicación al mundo en medio de la gran tribulación. Y la pregunta es, ¿por qué entonces no están? ¿Verdad? Y mírese, iglesia, que aquí es donde uno siente la paz, de que la iglesia no pasa por el arrebatamiento. Esta es otra indicación del por qué. Y lo explico así en términos fáciles para que usted la entienda. Si la bendición sobre Efraín no es mala, es buena a diferencia a la de Dan, entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando yo les hablo de términos, entre comillas, que la iglesia o los gentiles, ¿verdad? Yo a veces les menciono que somos parte de las 12 tribus de Israel, de algún modo, dentro de las enseñanzas de la raíz hebrea. ¿Verdad que sí? Como dijo Jesucristo, yo he venido a las ovejas perdidas ¿de qué? De la casa de Israel. Nosotros, los cristianos, la iglesia, los gentiles, somos parte iglesia, porque fuimos injertados, Romanos 11:12. La iglesia es injertada, no reemplaza a Israel. Para la gente que enseña que es que no, la iglesia, ahora el Señor puso a Israel por debajo y ahora la iglesia está por arriba. Terrible enseñanza, porque es el pueblo de Él. ¿Cómo va a reemplazar a uno y al otro? No, lo que pasa es que nosotros nos ganamos ahí un papayazo, un crédito, porque ellos simplemente rechazaron a Jesucristo en su tiempo y nos abrieron la puerta de salvación a través de la gracia. Pero eso en ningún momento significa de que la iglesia ahora se empluma y ahora nosotros somos los emplumados. No, señor. La iglesia nunca reemplaza a Israel. Jamás. Somos injertados.
los que conocen de un injerto en la cirugía en la piel, ¿qué significa? Le vamos a aplicar un injerto. O sea, le vamos a agregar, le vamos a insertar algo a usted, a su cuerpo ya original, pero no lo reemplaza su cuerpo, simplemente te lo injertan para que le siga funcionando. Ese es el papel de la iglesia dentro de las cuestiones espirituales aquí, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero cuando menciono de que la iglesia o los gentiles, como usted los quiera llamar, nosotros somos parte de esas ovejas perdidas que pertenecen a la casa de Israel. Y como Efraín pertenece a la casa de Israel, ¿por qué no aparece en los 144,000 como la última tribu seleccionada? Esta tribu no está incluida, iglesia, aquí, porque esa tribu es la que se fue en el arrebatamiento. ¡Aló! Apocalipsis 4:4. Por eso es que no está Efraín, amados, porque se fue la iglesia, se fue Efraín. Entonces, ¿cómo la va a colocar el Señor si no está? Si ya está en el cielo, en las bodas del Cordero, celebrando con Jesucristo. Por eso no hay otra explicación del por qué no está Efraín aquí. Si la iglesia no está. Para anexarlo con lo que dice Jairo, del versículo 9. ¿Y de dónde preguntan y de dónde es que vienen estas almas? Son los que salieron de la gran tribulación. Entonces, Efraín no aparece en el último tiempo para la profecía de los 144,000, porque esa tribu que es usted y soy yo, la iglesia, los gentiles, cristianos, como le quieran llamar, fueron arrebatados en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. No sé si entendió la razón por qué no aparece Efraín incluida acá. Es impresionante, siendo una tribu de bendición. Debería haber estado, pero no está. Y la razón, se fue en el rapto. Se fue, nos fuimos con el Señor. Ahora, menciona Miguel que sí, esta tribu tiene muchos anexos con cuestiones de idolatría en la India. Total. Los daneses, todo de donde viene o donde surge lo de la fiesta más consagrada de Satanás en el año que es ahorita en Halloween. Totalmente de acuerdo. Y menciona Miguel la palabra o el nombre de los druidas. Vienen de Dan. ¿Por qué? No me acuerdo en dónde fue que yo leí también de que la tribu de Dan, pueblo o lugar, porque ellos eran marineros, donde ellos tomaban posesión, donde colonizaban, para que me entiendan, ellos dejaban su nombre ahí instalado, con la letra D. Por eso quedaron como druidas, porque vienen de Dan, de la serpiente con veneno. ¿Verdad que sí? Donde aprovecho y felicito a la hermana Yamile del grupo de las mujeres vencedoras, cual hizo una enseñanza este sábado y precisamente tocó el tema, copastor, de Halloween. Qué chévere que se edifiquen las mujeres, pero también nos alcanzan a edificar a nosotros cuando escuchamos algo que el Señor les regala. Ella explicaba precisamente del por qué no debemos nosotros como hijos de Dios en ningún sentido celebrar o tener parte con las tinieblas este mes, que es muy delicado. Así que padres, ojo con lo que sus hijos ven este mes. Van a ser tentados en los colegios, incluyendo colegios cristianos, porque el hecho de que sea un colegio cristiano donde está mi hija inscrita no significa que los muchachos sean cristianos o los padres sean cristianos. ¿Por qué? Porque puede haber trigo y cizaña. Tenemos que tener mucho cuidado, padres, este mes con lo que nuestros hijos ven, a lo que ellos quieren asistir, alguna invitación de jovencitos. Ojo a eso. Si no hay supervisión de parte de nosotros, mejor deje a su hijo ahí guardadito en su apartamento, en su casa,
pero los protegemos porque el enemigo viene con todo este mes a tratar de arrebatar la bendición. Y también, pastor, lo mezclamos precisamente. ¿Cuál es la madre de la hechicería? De la brujería. Ya lo estudiamos en el estudio de la gran ramera. ¿Por qué? Porque el Vaticano viene de la palabra latín vaticinius, que significa lugar de hechicería. Por eso ellos no ponen problema. Ellos celebran. ¿O no lo notan? Ellos nunca ponen un pero y siempre lo ven bonito. Eso es solamente una cuestión para los niños. Pero es que muchas personas nos dicen, pastor, copastor, pero es que yo no voy a vestir a mi hijo o a mi niña de calavera. Yo la voy a disfrazar de abejita maya, de arbolito, de conejito, de princesita. O sea, de cosa, algo bonito. ¿No dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 10 al 14, que el mismo Satanás, mire, Halloween está ahí, se disfraza, Halloween, de ángel de luz, de cosas bonitas? Las mujeres en las cervezas, nadie las ve como un diablo, ¿o sí? No, todo el mundo las ve bonitas, agradables, no se visten con cachos ni nada, porque el diablo se disfraza de ángel de luz, de algo bonito. Y me impresionó lo que mencionó Miguel, que no tenía ni idea. Me desayunó con esa historia de las mujeres triple X, que dice que Dios en ningún momento les ha dicho de que no pueden dejar de practicar su cochinada, su prostitución, porque eso es lo que es, hay que llamarlo por lo que es, y dejar de predicar. O sea, vienen y se acuestan con 5 o 10 manes durante el día y en la noche, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. ¿Qué fue lo que vimos en las iglesias del Apocalipsis, específicamente en Tiatira? Te los voy a leer. Dice acá. Filadelfia no, Tiatira. Dice acá. Pero tengo unas pocas en contra de ti, iglesia, que toleras a esa mujer Jezabel. Eso no es coincidencia, pastor. Sabemos de que los nombrados, los llamados de Dios, los hace él directamente. Lo hizo con los apóstoles, ¿verdad? Lo va a hacer con los 144,000. Él mismo los llama. Si estas mujeres dicen de que Dios nunca les dijo que no podían de predicar, yo les pregunto a ellas, ¿cuándo Dios las llamó al ministerio? Tampoco, estoy seguro que tampoco les habló. Estoy seguro. Porque no creo que en un burdel, en medio de su fornicación, les vaya a decir, hey, venga mamita que la necesito acá para el servicio, pero no me deja de trabajar porque de eso usted va a vivir. No, eso no puede ser de Dios. La pregunta es entonces, ¿quién le habló a esas mujeres? Aquí solamente hay dos, o le habló el Señor o le habló el diablo. Entonces, ese llamado no puede ser de parte del Señor. Pero lo lindo, porque la palabra lo dice, si tú que de pronto querrás seguir porque te sientes liberada, ay, por fin un grupo de mujeres que me permita escuchar la palabra de Dios, pero no tengo que dejar mi profesión, ojo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando en Juan capítulo 4 se enfrenta o tiene un encuentro con una mujer samaritana, le dice, oye, tú tienes, o ella le dice, o él le dice, le profetiza, le saca su rollo de la vida ahí enfrente, le dice, usted ha tenido como 4 o 5 manes ya en su vida. Y le tengo otro dato, el que tiene ahorita tampoco es. Le estaba dando a entender el pecado de condenación en el que ella estaba metida. ¿Verdad que sí? Pero también dice Jesucristo que a diferencia de un religioso, porque mire, es más factible, pastor copastor, amigo, tú que me escuchas, es más factible que una prostituta, que una lesbiana, que un homosexual. Cualquiera de ellos tiene más posibilidad de entrar al cielo que una persona religiosa. ¿Por qué? Porque el religioso va a ser terco, no, es que es María, es que es Guadalupe, es que es Chiquinquirá, es Fátima, y no. Duros de corazón. Pero puede que al predicarle a la prostituta, a la lesbiana, con la palabra,
como les dije, ellos van delante de ustedes, se los dijo a los fariseos, les dijo, las prostitutas van delante de ustedes religiosos, porque ustedes, conociendo la Torá, la palabra, son duros de corazón, pero aunque ellos tengan un problema de desviación sexual o de pornografía o de fornicación, si se les predica y ellos reciben el mensaje, posiblemente entren en el cielo primero que ustedes. Pastor, copastor, iglesia, Dios me los bendiga. Ha sido un privilegio acompañarlos una vez más. Gracias, hermano Exxon. Para ti también feliz noche. Nos reencontraremos en un nuevo paro, si Dios lo permite. La próxima semana seguramente estaremos concluyendo este tema de los 144,000. Hablaremos seguramente de esas personas que están allá con esas vestiduras blancas. Les daremos un poquito más de amplitud a esos conceptos y estaremos cerrando muy probablemente este estudio. Y simplemente, sí, déjeme decirle que hoy en día está tan contaminado todo, es que es complejo realmente ya ver algunas cosas como las que mencioné y como las que se han mencionado dentro de este programa, y que se volvieron de lo más común dentro de los diferentes lugares y sitios, y sobre todo iglesias. Bueno, de mi parte también, para cada uno de ustedes, les deseo una feliz noche, un feliz descanso, que la presencia de Dios siempre nos esté acompañando, tanto a ustedes como a mi propia vida, y será hasta una próxima oportunidad cuando tengamos un nuevo faro, si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones para todos.